fitosanitarios de exportación vegetal en el SENASA, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios en la especialidad de fitopatología, especialista en normativa fitosanitaria para la exportación de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados a diferentes partes del mundo. Antes de iniciar, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo en el transcurso de la ponencia. Bienvenido, ingeniero Harold. Puede empezar con su presentación. Muchas gracias por la presentación. Como decía, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los capsicum, su exportación, un poco el análisis estadístico de lo que se ha venido presentando en los últimos años y además también enfocarnos un poco en cómo es que ingresan los productos, por eso dice ahí gestión de acceso, cómo es que se hace todo el trabajo, que es una incógnita y que muchas veces los exportadores a nivel de gremios, de exportadores que tienen intención de exportar, valga la redundancia, se preguntan y es una incógnita que es constante, ¿no? Asimismo, también vamos a hablar de los requisitos fitosanitarios, tanto de los capsicum frescos como secos que vamos a ir desarrollando en adelante. Ok, en este primer slide lo que quiero mostrar es una imagen de los últimos 5 años de exportación de los capsicum, ¿no? Hay algo muy importante que este slide presenta no solo los capsicum frescos de exportación, sino también los secos, pero los secos al natural. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es a qué nivel de secos regula el SENASA, ¿cierto? Hay que ver esto bajo el nivel de riesgo, ya un poquito para poder adentrarnos y poder tener en cuenta qué capsicum son los que estamos enfocando acá. Por ejemplo, los frescos y los secos naturalmente son productos que son categorizados con riesgo 3. ¿Y este riesgo a qué se refiere? Se refiere al riesgo de trasladar plagas, ¿cierto? Si nosotros tenemos un fruto fresco y tenemos un fruto también seco de forma natural, se considera el producto con un riesgo representativo que pueda trasladar plagas del origen al destino. Pero si nosotros realizamos un tratamiento que elimine este riesgo, como por ejemplo en el caso de los secos de forma industrial, secados a estufa u otro tipo de tratamientos que eliminen este riesgo, reducen esa categoría. Ya no serían de riesgo 3, sino de riesgo 2, y bajo esas circunstancias ya las regulaciones en muchos de los casos cambian. Por eso es que acá lo que quiero que se entienda es que se enfoca básicamente a lo que regula SENASA, que son los de categoría de riesgo 3, frescos y secos naturalmente, ¿no? Y esta vista justamente en el cuadro, voy a poner un puntero acá para que dice. En este cuadro que estoy fijando, ¿cierto? Podemos ver justamente páprica entera seca al natural y también pimientos frescos, que son los productos con categoría de riesgo que regulamos y sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. Bueno, estadísticamente vemos que la páprica en seco ha tenido una tendencia creciente, básicamente por ser el producto con mayor exportación,
¿cierto? Y está enfocado a destinos como México, Estados Unidos, España, Guatemala, ¿no es cierto? Destinos a los cuales se viene exportando. En este siguiente slide confirma eso, pero justamente lo que había mencionado con respecto al sesgo sobre capsicum secos y capsicum frescos, estadísticamente se muestra acá, ¿no? Ya lo que he querido mostrar es que son secos naturales, solo los secos naturalmente, y acá el producto que tiene mayor representatividad en exportación es la páprica, ¿no? Cosa que no, esta tendencia que se muestra acá en el cuadro, en el histograma superior, esta tendencia creciente no se muestra en lo que es los capsicum frescos, como podemos ver acá, que hay una tendencia a la baja, ¿no es cierto?, a decaer en cuanto a exportaciones, y en este caso el pimiento fresco es el que tiene mayor representatividad en cuanto a exportaciones, y tienen destinos principalmente Europa y Estados Unidos, que comprenden básicamente el 96%, ¿no es cierto?, de estas exportaciones. Entonces fijándonos en estas estadísticas un poco, lo que se busca o lo que se ha buscado en estos últimos tiempos es retomar estas tendencias, ¿no es cierto? Estas tendencias que son a la baja en las exportaciones, de tal manera que se nivelen o tengan otra perspectiva dentro de las exportaciones. Por eso es que justamente les comentaba en un inicio que hace muy poco se ha abierto el mercado de Uruguay para este producto, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la finalidad del análisis que ha hecho el SENASA sobre esta perspectiva estadística, ¿no? Hay la necesidad de trabajar más mercados, pero también hay un rol a nivel comercial que lo voy a mencionar más adelante con respecto a los destinos a los que se exporta, ¿no? Vamos a ver más adelante que tenemos destinos autorizados para exportación, ¿ya? Pero solo exportamos a una cantidad menor. Entonces, también hay un rol del sector exportador en explorar estos destinos, ¿no? Y se los vamos a mostrar más adelante. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, lo que he querido traerles también es cómo es que ingresa un producto, ¿ya?, a un destino nuevo. Esta pregunta a veces ha generado incomodidad en muchos de los exportadores. ¿Por qué? Porque a veces un exportador tiene intención de enviar estos productos, como ha pasado, por ejemplo, a Uruguay y otros a los cuales no podía ingresar en algún momento, y ellos solicitaron esa gestión, pero esa gestión ha tomado buen tiempo, ¿cierto? Esa gestión no se amolda al, digamos, al quehacer o al proceso de exportación en la rapidez que demandan, ¿cierto?, en sus negociaciones comerciales. Entonces, al no estar engranado esto por los tiempos,
ha generado un poco de disconformidad, ¿no? Y siempre sale la pregunta, ¿por qué? ¿No? Y eso es un poco lo que he querido traer el día de hoy, y eso está básicamente, esa responsabilidad o ese trabajo que se realiza recae en un análisis de riesgo de plagas, como bien dice en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se gestiona? ¿Cómo es que el SENASA trabaja para que ingrese un producto a un destino al cual no se puede exportar? ¿Ya? Resolviendo esa pregunta, como decía, esto recae sobre un análisis de riesgo de plagas, y esto lo realiza principalmente el país importador, hay que entender eso. En el caso que se ha generado, por ejemplo, de la apertura de Uruguay, quien ha realizado este proceso es Uruguay. ¿Quién lo gestiona? Lo gestiona el Perú, ¿cierto? Eso quiere decir que el Perú envía información a Uruguay solicitando que realice este análisis de riesgo. ¿Y en qué consiste? ¿Cierto? De forma fácil la voy a explicar. En realidad este es un estudio a nivel científico en el cual se evalúan todas las plagas que no quiere que Uruguay ingresen a su país, llevando los pimientos peruanos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces se evalúan todas estas plagas y se establecen medidas para mitigar o reducir el riesgo de trasladar esas plagas a ese destino, ¿cierto? Entonces, una vez que se establecen las medidas, ya a través de norma Uruguay publica estos requisitos, y recién se pueden realizar las operaciones de exportación, ¿ya? Entonces, todo ese proceso, como bien decía en un inicio, ¿cierto? Es realizado por el país importador, y este país importador maneja sus tiempos, ¿no es cierto? Y esos tiempos es un factor que no maneja el gestionador, que en este caso es Perú, y la dilatación del tiempo a veces se hace larga, ¿ya? Y eso es lo que no engrana muchas veces con la gestión comercial de las exportaciones de estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las respuestas que quería dar, un poco para ampliar ese proceso, cómo es que se genera, ¿ya? Eh, eh, Se tiene, pues, como decía, la ONPF del país importador y la ONPF del país exportador, que en este caso es SENASA, ¿cierto? Eh, Quien realiza esto, el país importador, y para productos que no están autorizados. Esta diapositiva también me ayuda para, para mencionar que existen destinos a los cuales se tienen requisitos fitosanitarios establecidos por análisis que realizan los mismos países, ¿no es cierto? Sin la necesidad de que se esté gestionando, que hagamos todo ese análisis de riesgo de plagas. Entonces, a ese nivel se tienen productos autorizados, y como productos autorizados, eh, el SENASA lo que hace es verificar y analizar las normas y los requisitos que ya están establecidos, y a partir de eso se pueden exportar. Por eso que en algunos de como decía anteriormente, se tienen destinos ya autorizados, ¿cierto? Pero a los cuales no se han exportado, ¿no? En algunos casos. Entonces, se da esa situación, ¿ok? Esta diapositiva muestra un poco toda la gestión que se viene haciendo con otros mercados, ¿cierto? De forma general quería mencionarlo.
donde se tiene trabajando con Argentina, Brasil, Chile, México, con un intercambio de información, como decía, a nivel científico, tanto de plagas u otras medidas que se proponen para la apertura, y es un trabajo intenso que en muchos de los casos como no se tiene un tiempo establecido porque es un factor que el SENASA no lo maneja y por lo tanto hay que conocer esto. Lo importante es conocer esto para trabajar de forma informada. Ustedes que son los exportadores, ¿no es cierto? Todos los que forman parte de la cadena agroexportador. ¿Ya? Acá un poco, un ejemplo, en esta diapositiva, un ejemplo de lo que es la apertura para Uruguay, como había mencionado, esto que se ha realizado ahora hace poco, la carta que llegó fue el 30 de agosto, ¿no es cierto? Y esto a través de la resolución de la DGCA del Ministerio de Ganadería y Agricultura del Uruguay, establecieron los requisitos. O sea, este es un ejemplo del punto final de todo el proceso atrás que se ha realizado, ¿cierto? Entonces, una vez que se tiene esta norma, recién se pueden realizar operaciones, es decir, que ya a Uruguay se pueden realizar las exportaciones de cápsula. Eh, Otro ejemplo de gestión que se hizo anteriormente también para los capsicum, en este caso frescos, es el plan de trabajo operacional que se realizó con Estados Unidos en los años que se firmó ya en el año 2016, y es un trabajo muy interesante porque se ha desarrollado bajo un enfoque de sistemas, o sea, diferentes medidas que reducen el riesgo dentro del proceso de producción, de procesamiento y exportación. Es es un trabajo que se tiene y que vamos a hablar más adelante de los requisitos que se tienen que cumplir para este. También otro ejemplo de normativas o de destinos a los cuales tienen normativas con los requisitos establecidos ya bajo un análisis de riesgo que realizan ellos mismos es, por ejemplo, la Unión Europea, ¿cierto? A este destino se tiene, por ejemplo, las normativas, la 2072, el reglamento de ejecución 2072, que establece diferentes medidas con respecto a neoleucinodes elegantalis, por ejemplo, lo que es para los capsicum, también prodiplosis, también espodóptera, ¿cierto? Y nosotros tomamos medidas dentro del proceso de producción, dentro del proceso de procesamiento, dentro del procesamiento, mejor dicho, del, del, del pimiento, ¿no es cierto?, para la exportación a este destino, a estos destinos. Entonces, vamos a hablar más a detalle en adelante qué es lo que se requiere. Este slide básicamente lo que muestra es o ejemplifica es lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Son normas establecidas en base al riesgo que realizan las mismas autoridades de estos destinos y establecen los requisitos para el ingreso de estos productos. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo también importante y a donde se exporta también es los frutos secos, en este caso de capsicum, es Chile. Entonces tiene una norma con los requisitos establecidos bajo una resolución exenta, en este caso la 1066, con requisitos que hay que cumplir, pero que ya han sido preestablecidos, ¿cierto?
Esta diapositiva lo que muestra es la perspectiva con respecto a productos, o mejor dicho, a los capsicum, en este caso secos, a los cuales se tiene destinos autorizados, ¿ya? En comparación a los destinos exportados, ¿ya? Ah, acá a la izquierda, en el cuadro en blanco, mostramos todos los destinos a los cuales se tienen autorización para exportación. Eso quiere decir que tenemos 56 destinos a los cuales se pueden exportar, considerando dentro de estos los países de la Unión Europea, que son 27, ¿cierto? Y a esto todos los otros que se mencionan acá también se pueden exportar. Pero a cuántos enviamos actualmente? ¿Cierto? Estamos hablando de 26 destinos, ¿no? Aproximadamente hay un 50% a los destinos a los cuales no se exportan. Y esto es justo lo que quería mencionar, o lo que mencioné en un inicio, considerando que hay un análisis importante que tiene que hacer el sector exportador, ¿no? Hay destinos a los cuales se pueden exportar, pero no se han enviado, no se han hecho envíos. Entonces hay una, hay una necesidad de repente de información, ahora que lo estoy mencionando, y vean mi compromiso para darles mayor información. Al final voy a poner mi correo electrónico, mis datos para que puedan comunicarse si necesitan mayor alcance sobre esto, de tal manera que la ampliación de sus mercados o destinos sea un trabajo que puedan realizar, ¿no? De forma similar en esta diapositiva, disculpen, ahí hay un error de digitación de la secretaria. Eh, Destinos de exportación es un versus igual que el anterior, donde se muestra que hay 45 destinos autorizados, pero solo se han enviado a 26. Esto es para frescos, ¿no es cierto? Para los capsicum frescos. Entonces, como decía hace un momento, entre estos cuadros nos hacen ver que tenemos destinos a los cuales no ha explorado el sector exportador. Y como decía, yo estoy presto para enviar toda esta información cuando lo requieran, de tal manera que puedan ampliar la gama de destinos, ¿no? Eso va básicamente en lo que respecta de forma general lo que quería mencionar. Ahora vamos directamente a los requisitos de exportación de capsicum, que son secos y frescos que van a destinos que no son Estados Unidos y Europa, ¿ya? ¿Por qué hago la diferencia Estados Unidos y Europa? Porque como había mencionado hace un rato, los frescos que son a Estados Unidos y Europa tienen requisitos específicos mucho más exigentes en cuanto a normas, como vamos a ver. Por eso, en esta parte, concentrémonos en requisitos para secos y frescos que no sean Estados Unidos ni Europa, ¿cierto? Los secos en general, ¿ya? En general, considerando todos estos destinos. Entonces, para el caso, por ejemplo, o ejemplificando el caso de Uruguay, que ya se ha aperturado, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Cierto? Hay que hacer el registro del lugar de producción, ¿ya? ¿Qué implica este registro?
implica que cuando se inicia a producir estos capsicum, ya sean pápricas, pimientos, ¿no es cierto?, frescos u otros, eh, el lugar de producción tiene que ser registrado, y para esto ustedes tienen que acercarse a la sede del SENASA más cercana al lugar de producción y realizar esta declaración jurada que se muestra acá. ¿Cuál es la finalidad de esta? ¿Cierto? Esta declaración jurada permite al SENASA, además de registrar y generar un código del lugar de producción, tener bajo monitoreo al lugar de producción. ¿Y qué quiere decir esto? El SENASA establece toda una red en base a trampas para monitorear las plagas de interés que se regulan, ¿cierto? Vamos a ver que en este caso los capsicum son hospedantes de mosca de la fruta, y en ese sentido es que hay que monitorearlos, ¿no? Aparte de otras plagas de interés, como decía, se encuentra Neoleucinodes elegantialis, por ejemplo, que es otra que regula Estados Unidos, y para eso también se verifican trampas dentro del lugar de producción, que vamos a ver más adelante, pero este registro del lugar de producción está enfocado a eso, ¿cierto? Y para eso, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, para Uruguay de forma general, es que esos campos tengan que estar bajo registro, con declaración jurada de productores y su código del lugar de producción, ¿cierto? Entonces nos aseguramos de eso cuando yo quiera exportar, por ejemplo, a Uruguay. ¿Y qué consideraciones debo tener, ¿no? En el segundo paso tengo que pensar, una vez que coseche ese fruto, estos capsicums, ¿dónde debo procesarlo? ¿Ya? Al ser un alimento esto, hay que considerar que tienen que pasar o tienen que ser procesados en plantas autorizadas sanitariamente. Ya esta autorización, de acuerdo al decreto legislativo 1062, y existe la disposición también de la Dirección de Sanidad Vegetal que las inspecciones que se realicen tienen que ser en estas plantas autorizadas sanitariamente. Entonces, como segunda cosa en la que tengo que pensar para exportar es que cuando yo coseche tengo que procesarla en una planta autorizada sanitaria, ¿cierto? Y como tercer cosa a la que tengo que pensar, ¿ya?, es ver los requisitos fitosanitarios. ¿Qué requisitos tengo que cumplir, cierto? Y para eso el SENASA tiene la hoja de búsqueda de consulta de requisitos, donde se publican todos estos para cada producto y destino, y en base a eso recién hacer el trámite de requisitos, el trámite de certificación fitosanitaria a través del formulario SNS 0022, ¿cierto? Ahora hay otra cosa importante también, que en este punto hay que ponernos a pensar de si el destino exige residuos, límites máximos de residuos, ¿cierto? En esta página, en esta hoja de consulta de requisitos, ahí hay una parte de requisitos sanitarios dentro de los cuales se enlistan los LMR. ¿Ya? Y si es que es exigencia del país de destino, ahí lo dice, y esos resultados de análisis que se tienen que hacer se tienen que adjuntar en este trámite. Eso es algo muy importante dentro del trámite que hay que realizar. Como cuarta cosa en la cual tengo que ponerme a pensar para la exportación ya sea de frescos o secos, ¿no es cierto?
eh, tiene que ser que para que yo presente mi producto a una inspección después del trámite, yo tengo que considerar que debe estar en envases nuevos y de primer uso, ¿cierto? Principalmente que se encuentre libre de tierra, residuos vegetales o restos vegetales, ¿no? Material vegetal de otro tipo, material que no corresponda al envío. ¿Ya? Esas, esas dos cosas son bastante importantes porque a veces el capsicum se seca en suelo, ¿cierto? Se generan túneles, túneles con plástico para poder realizar el secado y al levantarlos, si no se procesan bien, queda arena o queda tierra en muchos de los casos, ¿cierto? Entonces, ese es un punto a considerar dentro de esto. Otra cosa importante también es el código de rastreabilidad, ¿cierto? Es el código de la autorización sanitaria que en todo producto o todo alimento que ha sido procesado y se va a exportar se tiene que indicar dentro de, ya sea en las cajas o en el envase que se vaya a exportar, ¿no? Y finalmente, considerar que tiene que presentarse un producto libre de plagas cuarentenarias, principalmente en este caso plagas que se regulan, ¿ya? De tal manera que esto no genere ningún problema dentro del proceso de inspección. ¿Ya? ¿Qué es lo quinto en lo que hay que pensar es que eh, dentro al presentar yo mi producto, el inspector, ¿qué es lo que va a realizar? ¿No es cierto? Entonces, un poco para leer la labor del inspector y ustedes puedan trabajar en concordancia con él dentro de este proceso y sea muy más fluido, hay que considerar que primero lo que hace el inspector es revisar los requisitos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si es que este producto o estos capsicum que se van a exportar tienen LMRs, entonces ustedes han adjuntado y esa documentación que han adjuntado, él la corrobora y que no supere los límites. Otra cosa es también los datos que se consideran dentro de las declaraciones, ¿cierto? Si el nombre científico corresponde al producto que se va a exportar, si los envases que se han declarado corresponden en base a documentación que contrasta para que él pueda seguir con su proceso de documentación, ¿no? Eso es lo que revisa y finalmente una vez que tiene la seguridad se dirige a la inspección donde extrae el 1 al 2% de la totalidad del producto y realiza el proceso de inspección dirigido a plagas, ¿cierto? Eh, Básicamente es una inspección ocular, ¿ya? Sobre las plagas reguladas y además se fija también lo que corresponde a lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Que esté libre de suelo, restos vegetales, material de otro tipo, ¿ya? Y además dentro de la verificación, eh, eh, se fija en que estos embalajes de madera hayan sido sellados, ¿cierto? Ese sellado que determina finalmente que no tiene riesgo de trasladar plagas, estas parihuelas. Ya me dirijo básicamente al embalaje, no solo a las parihuelas, sino a aquellas que también en muchos de los casos cierran algunos productos eh, eh, que se envían, ¿cierto? Eh, entonces, básicamente, en eso es lo que se rige el inspector dentro de la inspección, dentro de su labor,
y una vez que todo está bajo regla, él procede a la emisión del certificado fitosanitario, que justamente es el documento que se muestra ahí a la parte derecha, ¿cierto? Entonces, como paso final, él realiza la emisión y ustedes tienen que, el usuario siempre tiene la responsabilidad de, una vez que se entrega el documento, revisar toda la información que ha declarado, si existe alguna variación, coordinar con el inspector de tal manera que esto conlleve a, este, a generar las modificaciones y finalmente no recaigamos en un obstáculo para el ingreso del producto en destino, ¿cierto? Eso con respecto de forma general a los capsicum secos. Todos los secos pasan por ese mismo proceso que había mencionado, ¿ya? Anteriormente. Ahora, los frescos que no van a Europa y a Estados Unidos también pasan ese mismo proceso. Y lo que es Europa y Estados Unidos, solo frescos para Europa y Estados Unidos, tienen protocolos específicos, ¿ya? Como había mencionado anteriormente, se tienen regulaciones específicas sobre las cuales hay que considerar requisitos desde campo, ¿ya? Desde campo. En el caso anterior no habíamos considerado requisitos de certificación del lugar de producción, por ejemplo. Estoy haciendo un contraste para ubicarlo. ¿Ya? En este caso sí se va a tener. En este caso se va a certificar también la planta de empaque. ¿Ya? También lo vamos a ver. Y finalmente se va a inspeccionar el producto y cada envío se va a certificar, ¿ya? Entonces, ¿y eso por qué? ¿No es cierto? Porque se tiene establecido regulaciones sobre plagas de interés para el país de destino. En este caso, podemos ver acá el caso de Spodoptera, de Prodiplosis. También la Unión Europea regula Neoleucinodes elegantalis y básicamente, básicamente esas plagas, ¿ya? Estados Unidos también tiene el plan de trabajo que es específico sobre el cual tiene regulación que dentro del proceso de certificación, tanto en campo como en plantas, se asemejan, se asemejan. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que cumplir, si queremos enviar frescos a estos dos destinos, Europa y Estados Unidos, tenemos que cumplir todo lo que vamos a indicar en adelante. ¿Ya? Esto de forma general, este registro del lugar de producción es la generación del código, como había mencionado anteriormente, ¿ya? Pero una vez que tú tienes el registro, tienes que certificar el lugar de producción, ¿ya? ¿Y qué implica esa certificación del lugar de producción? ¿No? Implica hacer un trámite en el cual ustedes van a adjuntar un croquis, ¿ya? Un registro de manejo fitosanitario. Eh, estos formatos se tienen en el procedimiento unificado de exportación. Eso es también muy importante que lo conozcan, búsquenlo a través del internet. Está como procedimiento unificado del SENASA y ahí van a tener los diferentes anexos que se consideran dentro de esto para las exportaciones de todos los frescos, ¿no es cierto? De todos los productos. En realidad, este procedimiento aborda los productos de categoría de riesgo 3, ¿no es cierto? Categoría de riesgo 3
hacia atrás, categoría de riesgo 3, categoría de riesgo 2, ¿ya? Entonces, esos anexos están dentro de este procedimiento unificado y justamente son estos que muestro en la parte derecha, ¿cierto? Donde hay que considerar el registro de manejo fitosanitario. Básicamente es indicar las etapas fenológicas, las plagas que se buscan controlar y las aplicaciones que se realizan considerando la dosificación y el ingrediente activo, ¿cierto? También está el anexo 1.2 donde se mencionan las medidas de control, ya sean etológicas, ¿no es cierto?, a nivel biológico y otros que se estén empleando dentro del proceso productivo. Si los tienen, lo agregan y estos documentos se juntan dentro del trámite que hay que realizar también a través de UCE, que es el formulario SNS 0024, ¿cierto? Entonces, para la certificación del lugar de producción hay que hacer este trámite. Luego, una vez que se hace el trámite, hay que coordinar con el inspector de SENASA para que éste realice su labor, no solo de inspección, sino también de verificación de aspectos importantes que consienten estos protocolos. Como decía, una de las plagas reguladas por Estados Unidos es mosca en la fruta. O sea, estamos hablando de Ceratitis capitata y Anastrefa fraterculus. Lo que estos protocolos o estos requisitos, tanto Estados Unidos como Europa requieren, es primeramente que estén bajo estructuras excluyentes, ¿cierto? Bajo Casa Maya, ¿ya? Esto debido a que, como ustedes bien saben, las plagas vuelan, ¿cierto? Y hay que generar una barrera de tal manera que el flujo de estas plagas no represente un riesgo alto dentro del proceso de producción y que finalmente se traslade ese riesgo al producto para exportación. Entonces, estos requisitos establecen que estén bajo Casa Maya y además que estén bajo un monitoreo en lo que corresponde a mosca de la fruta, ¿cierto? Ahora, algo importante que el inspector de SENASA toma como referencia con respecto a mosca de la fruta en esta parte es bastante el anexo 2.2 con respecto a las referencias del nivel de mosca en la fruta. Como se puede ver acá en el anexo 2.2, se tienen estos MTDs, ¿no? Los MTDs que son básicamente mosca trampadía, que es un índice que se maneja. Entonces, dependiendo de la región donde se produzcan esto, hay que tomar en cuenta, y una vez que ustedes como productores, en este caso, ¿no es cierto?, hayan registrado su lugar de producción y estén bajo la red de trampeo que monitorea mosca en la fruta, ustedes pueden verificar con el inspector de SENASA cómo va su MTD, cómo va el índice. Esto lo pueden solicitar también, ¿ya? Entonces, este es un requisito indispensable para los que producen para exportar a Europa y a Estados Unidos, ya de forma general. Otra cosa importante que hay que conocer es cómo es que el inspector de SENASA configura su
su inspección en campo, ¿cierto? Porque una vez que ustedes realizan el trámite, hay que realizar las coordinaciones con el inspector para que él pueda tener el acceso y más o menos dirigir su proceso de inspección en coordinación con ustedes, tomando en cuenta toda esta información, ¿no? Lo que hace él, por ejemplo, con el croquis que ustedes adjuntan, es trazar su línea de inspección, ¿cierto? Como pueden ver en la figura de la parte baja, lo que él hace es trazar el zigzag. Hay diversas metodologías de recorrer el campo. Eh, este ejemplo fija en zigzag, pero sí lo que identifica son 100 puntos, ¿cierto? 100 puntos, y para eso él lleva un formato que es el 1.3, y dentro de este formato genera su porcentaje de incidencia de las diferentes plagas, ¿no? Entonces, eh, el inspector toma la información, el croquis que ustedes han adjuntado para configurar su inspección, y a partir de esa información, a través de este formato que muestro acá, él finalmente determina el porcentaje, digamos, de incidencia en base a su recorrido, y contrasta con las tolerancias que se muestran en el anexo 1.6 del procedimiento integrado, ¿ya? Finalmente también revisa las trampas o los MTDs que se tienen en campo, y contrasta con respecto a la referencia que se muestra en el anexo 2.2. ¿Ya? Básicamente la labor del inspector es ir sobre las plagas reguladas que había mencionado en un primer momento, ¿no es cierto? Busca en el caso de plagas, ¿no es cierto?, visibles, la plaga, y si es para Estados Unidos, por ejemplo, se regula también Puccinia, busca sintomatología también en ese caso, ¿cierto? Entonces, esa labor realiza considerando todo eso. Otra cosa que se realiza para la exportación de estos productos a Estados Unidos y a Europa es la certificación de planta de empaque, ¿ya? Dentro de la certificación de planta de empaque hay que considerar varios puntos que se inspeccionan, ¿cierto? Regularmente lo que hacen los exportadores es conseguir o identificar las plantas que ya están certificadas para exportación, ¿no? Pero en el caso que alguno quiera emprender y certificar una planta de empaque, debe tener todas estas consideraciones, ¿ya? Primero, el cerco perimétrico reglamentario, ¿no es cierto? Las áreas adyacentes limpias, libres de escombros, ¿no? Las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto?, dentro de lo que corresponde a lavaderos, desinfecciones, vestuarios de primer uso, ¿cierto? Las áreas de la empacadora bajo resguardo fitosanitario, ¿no? También áreas de recepción completamente cerradas. Esto básicamente corresponde a las diferentes áreas que se tienen dentro de la planta, que están bajo resguardo debido a que las plagas que se regulan son móviles de forma aérea, ¿no? Entonces, estas consideraciones son las que se verifican.
otra cosa importante que hay que considerar dentro de estas plantas son las oficinas de personal de SENASA que se tienen que implementar, esto con iluminación, que permita una inspección, ¿cierto? Una inspección correcta del producto y los sistemas de trazabilidad. Ahora, una pregunta que se me viene a la cabeza es, estas plantas tienen que estar autorizadas sanitariamente, ¿cierto? Que era lo que había mencionado anteriormente. Entonces, un poco respondiendo a eso, las plantas tienen que estar autorizadas sanitariamente y a la vez certificadas. Bajo el procedimiento unificado, todo ese proceso de certificación fitosanitaria comprende también la autorización sanitaria, ¿ya? Entonces, alguien que quiere emprender hay que considerar eso, pero es todo un trabajo a detalle que por tiempo en este momento no lo voy a tocar ampliamente, pero si quieren mayor información es importante que se comuniquen con nosotros para, para detallar esto, ¿no? Un poco adentrándonos a esto, para no dejarlo muy en seco, es importante que las plantas autorizadas sanitariamente tengan resguardo, y a eso va esto, tengan resguardo fitosanitario, porque el tema sanitario está enfocado en base a residuos, ¿no? Residuos de plaguicidas, metales, toxinas de origen microbiológico y otro. Y como bien sabemos, estos no se trasladan de forma aérea, ¿no? Pero si hablamos de plagas, sí estamos hablando de insectos que vuelan, y entonces ahí es necesario complementar esto, de tal manera que el resguardo fitosanitario no solo o mejor dicho, que esta certificación de planta empaque no solo cope la autorización sanitaria, sino también fitosanitaria, de tal manera que este complemento sea eh, mucho más, mucho más completo y que nos permita tener mayor seguridad tanto a nivel sanitario como fitosanitario, el proceso de exportación, ¿no? En cuanto al riesgo de trasladar estos contaminantes o plagas. Entonces, eh, cuando uno va a exportar a Estados Unidos, Europa, tiene que buscar una planta que cumpla con todo esto y que tenga el certificado fitosanitario, ¿no es cierto?, de planta de empaque, ¿ya? Ahora, una vez que yo proceso en esa planta mi producto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Ya habíamos mencionado el trámite anteriormente que se realiza a través de BUCE, y qué es lo que va a realizar el inspector de SENASA, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer dentro de la verificación de la fruta? Y esto se realiza para cada envío, ¿ya? Él lo que va a extraer es una muestra de 150 pimientos, ¿ya? Donde va a buscar plagas, como había mencionado anteriormente. ¿Y por qué 150 pimientos? Es una de las preguntas que siempre se hace, ¿cierto? Esta cantidad de muestra se rige en base a una metodología estadística que nos permite tener una certeza del 95% de detectar plagas si es que está contaminado el envío con un 2%, ¿ya? Más o menos ese es el sustento técnico. A veces esas cosas nos hacen confundir, pero es importante porque por ahí he escuchado muchas veces que se preguntan, ¿por qué 150? ¿De dónde sale eso? ¿No? Entonces,
Esa es un poco la respuesta y existe la posibilidad de que el SENASA pueda cortar el fruto, ¿sí? Y en qué cantidad, si tiene sospechas severas de que hay plagas internas dentro fruto, él tiene la capacidad de disectar hasta 30 frutos, ¿cierto? Finalmente, posterior a esta inspección, cada envío tiene que ser certificado fitosanitariamente, ¿cierto? ¿Qué es lo qué es lo que hay que revisar o qué hay que considerar para, para las exportaciones, por ejemplo, para los Países Bajos o la Unión Europea? Hay que considerar que en el certificado debe ir los códigos de, del lugar de producción y los códigos de de planta empaque, ¿no? Códigos de instalación corresponde a código de planta empaque, ¿ya? Acá está con otro nombre en el lugar de producción, en el certificado, perdón, y el código de lugar de producción, de dónde provienen esos, ¿cierto? Y existen declaraciones adicionales también que se muestran, como habíamos, como habíamos visto en consultas, requisitos que tienen que ingresarse en los certificados fitosanitarios. Entonces hay que verificar estos y ante cualquier duda o detalle, igual coordinar con el inspector para que esto finalmente no conlleve un retraso al ingreso de sus envíos a los diferentes destinos, ¿no? Bueno, hemos abordado en realidad todos los capsicum. Sé que esta presentación nos han dado 45 minutos, he tratado de ser lo más amplio posible para no irme muy lejos tampoco. Y ante cualquier duda que se presente, estamos prestos a ayudarlos, a darles la información que requieran para que sus procesos de exportación se puedan realizar con éxito. Tenemos algunas consultas, a ver si me permite. Nos pregunta Enrique Francisco Rioja en el chat en vivo. Menciona que los ajíes más comerciales, pero en el Perú tiene más de 350 tipos distintos identificados a la fecha. ¿Se debe sacar un permiso por cada uno de ellos? ¿O los permisos se agrupan por cada especie? Nos consulta. A ver, pero esa pregunta ¿se debe sacar un permiso para ingresarlas a nuestro país o para exportar? ¿No especifica en este caso? ¿Se debe Ya. sacar un permiso para cada uno o los permisos se agrupan a cada especie? Hablemos bajo la perspectiva de exportación, ¿no? Si ellos quieren, si es que ellos quieren exportar, ¿no es cierto? Como hemos visto, los requisitos están establecidos a nivel de Capsicum SPP, ¿ya? Para Europa, que es uno de los principales destinos a los que se exporta, están establecidos a nivel de Capsicum SPP. Eso quiere decir que están a nivel de género, ¿ya? Y en otras palabras, si está a nivel de género, ese género engloba todas las especies y variedades de Capsicum, ¿ya? Entonces eso quiere decir que él mencionaba una gran cantidad de variedades y si pueden ingresar, sí pueden ingresar, por ejemplo, ejemplificando un poco a Europa, sin ningún problema, solo rigiéndonos por lo que había dicho anteriormente, ¿no? Que si son frescos, hay que tener una certificación del lugar de producción, procesarlos en una planta certificada fitosanitariamente y certificar cada envío, ¿ya? Ahora, es cierto que algunos destinos, como por ejemplo Uruguay, emiten un permiso de importación que se llama AFIDI, Autorización Fitosanitaria de Importación. Para que ingrese a Uruguay,
Uruguay emite estos permisos, ¿ya? Entonces, un poco yendo a la pregunta, para abordarlo de diferentes perspectivas, ellos no tendrían que pedir por cada especie o variedad, sino es a nivel de género que engloba todas estas variedades o especies, ¿no es cierto? Eh, Ahora, no sé si al momento de mencionar permiso de importación me hizo sentir como que se refería a un permiso de importación para ingresar a nuestro país. A ver, si esa es la pregunta, bueno, ahí tiene mis datos, igual que se contacte, pero desde la perspectiva de exportación, como les decía, hay que regirnos a lo que había indicado. Está bien. Siguiendo con las consultas, hay una más de parte del chat en vivo que dice, para la exportación de capsicum secos, ¿es necesario tramitar ante SENASA? Sí, secos al natural, como había mencionado, ¿no? En un inicio es importante mencionarlo nuevamente, porque siempre es recurrente esa pregunta, ¿no? Eh, los productos que se regulan están en base al nivel de riesgo que tienen estos productos de hospedar plagas y que éstas puedan ser vías o transportes o transportes, mejor dicho, que el producto sea el transporte o una vía para llevar estas plagas a los diferentes destinos. Entonces, esos productos como los capsicum secos, secos naturalmente, o los capsicum frescos, ¿no es cierto? Eh, Son categorizados con nivel de riesgo 3, o sea, sí tienen esa capacidad, pero aquellos productos que son secos industrialmente, por ejemplo, como se da en los capsicum, en algunos casos los secan industrialmente a estufas o al horno, en algunos de los casos, esos bajan su nivel de riesgo y ya son categorizados con riesgo 2, ¿ya? Entonces, los de categoría de riesgo 3 son los que se regulan. Los de 2, en algunos casos, como por ejemplo China, sí los regula, ¿ya? Pero eso es importante que consulten directamente con nosotros para poder informarlos con mayor precisión. Pero a los diferentes destinos regularmente ya no se regula fitosanitariamente, ¿ya? Sigamos, Cristina, María Cristina. Gracias, ingeniero. Hay una consulta, un comentario de Julio César Pinedo que nos dice, Harold, ¿tuvieron alguna notificación por parte de la ONPF por algún rechazo de envío, plagas, embalaje u código? Notificación de forma general, en algún momento sí se ha tenido notificación para CAPSI, ¿no? Sí se ha tenido. ¿Y cómo se aborda esto? El SENASA lo que hace es verificar que se estén tomando medidas ya sea para plagas que se han generado, dependiendo del origen del problema, ¿no es cierto? Si es en campo o en planta, que se hayan tomado medidas a ese nivel y se reporta al país de destino qué medidas se han tomado para que estos no representen un riesgo de cierre de mercados, obstaculice el ingreso de los productos peruanos. Más o menos de forma general es esa notificación. Pero yo entendí la pregunta muy general, si se ha tenido o no se ha tenido, sí se ha tenido en algún momento. ¿Y de qué? No he traído el dato específicamente, pero si gustan el detalle, también contáctense con nosotros que podemos brindarle la información. Seguimos, María Cristina. A ver, nos hicieron una pregunta al inicio de la exposición. eh,
y nos dicen, buenas tardes, esa normativa que determinan es la que va detallada en la partida arancelaria del producto. Estos códigos sí son las partidas arancelarias y, la normativa, el reglamento de ejecución de la Unión Europea, la 2072, regula los productos no solo bajo su descripción, sino también bajo la partida arancelaria, como está ahí. Entonces es una guía para aquellos productos que tienen requisitos específicos, como también para que tienen requisitos generales. También está detallado ahí, ¿no? Esta normativa está en la web. Bajo esa descripción la pueden ubicar, está para, para libre verificación y, y en este caso sí se tiene a nivel de partida arancelaria la regulación. Sobre partida arancelaria solo la asocio a esta norma, María Cristina, porque de ahí no hemos hablado de partidas arancelarias. Está bien, ingeniero. Igual vamos a escribir su correo en el chat en vivo para que las personas que todavía no pudieron hacer sus consultas puedan hacerles llegar sus dudas y serán respondidas de manera inmediata, ¿no? Entonces, damos por finalizada la charla. Antes que nada, agradecemos al ingeniero Harold por su participación, compartirnos esta información importante para la exportación de GIS. Y antes de finalizar, los invito a que puedan seguirnos en las redes sociales, en los canales oficiales de Facebook, LinkedIn, Twitter y en el canal de YouTube, ya que estas charlas estarán en la biblioteca de videos del canal de YouTube para que en algún momento tengan algunas dudas, también las puedan hacer por esos canales y nosotros gustosamente les vamos a responder. Damos por finalizada la charla. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias, ingeniero Harold. Gracias a ti, María Cristina.